El fracaso que Jesús ha tenido en la sinagoga de su pueblo no va a ser motivo para desanimarse. Decía el evangelista Marcos que todos en la sinagoga se escandalizaron de él y que Jesús no pudo realizar algún prodigio. No va a ser un motivo para desanimarse este rechazo que Jesús ha recibido por parte de los suyos, sino todo lo contrario, como nos cuenta este domingo siempre el evangelista Marcos. Dice el texto: Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Jesús va a ir manifestando, proclamando, enseñando la buena noticia. No se va a dejar desanimar o condicionar por esa respuesta negativa de su gente. Al contrario, un estímulo más fuerte, al punto de que Jesús va a enviar ahora a sus colaboradores para que sigan su misión, para que ese buen mensaje, la buena noticia, se pueda difundir y pueda ir construyéndose el reinado de Dios. Convocó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús manda a esta misión a los 12. Los 12 representan la nueva comunidad, el nuevo pueblo, el nuevo Israel, donde ya no hay fronteras que puedan impedir la acogida o la aceptación de otras personas. Los 12 representan esa nueva realidad que tiene que ir construyendo el reino en la historia. Por eso Jesús los envía apóstoles, es el significado del verbo que usa Marco, de dos en dos, como los había llamado cuando los invitó a estos discípulos a seguirlo. Dos en dos porque son parejas donde no hay un cabecilla que puede mandar sobre los demás. Es decir, una misión que se tiene que desarrollar en la máxima igualdad, porque de esa manera se tiene que ir realizando y construyendo el reinado de Dios. Y la autoridad sobre los espíritus inmundos, que es la misma que Jesús tenía, es decir, liberar a la gente de todas esas ideologías que impedían la acogida del mensaje y sobre todo la realización humana. Para ser capaces de tener esa autoridad, ellos, los primeros, en primer lugar, los discípulos tienen que liberarse de cualquier ideología que impida la acogida del mensaje del reinado de Dios. Y ahora Jesús le da algunas indicaciones muy importantes sobre cómo tienen que llevar adelante esa misión, ese encargo que Jesús les da. Les prohibió coger nada para el camino, solo un bastón. Ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja. Llevar sandalias, sí, pero no ponerse dos túnicas. Jesús no ha dado indicaciones sobre lo que tienen que ir enseñando, predicando, anunciando a estos discípulos. No le interesa las cuestiones de la doctrina, sino cómo tienen que comportarse o cómo tienen que presentarse. El mensaje será creíble si los que lo proponen llevan una actitud que es en sintonía con esa palabra, una actitud que tiene que ver con la confianza, ese hecho de no llevar dinero, no llevar pan, no llevar provisiones, esa confianza total en el Padre y al mismo tiempo esa libertad que les da de no estar apegados a las cosas, porque tienen que ser personas libres, tienen que ser señores como Jesús, no ricos que están muy ocupados o preocupados por sus bienes. El único elemento que Jesús les permite, el bastón y las sandalias, que son elementos que permiten el camino, que permiten poder realizar la misión. Y no llevar dos túnicas, claro, porque eso era una señal de lujo. Solamente los ricos podían tener esa condición. Por lo cual son personas que viven en la sencillez, en la confianza, en la libertad. Son señores, pero no son ricos. De ese modo el mensaje será creíble y podrá ser aceptado por los demás. Cuando en algún sitio os alojéis en una casa, quedaos en ella hasta que os vayáis del lugar. Y si un lugar no os acoge ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de las suelas como prueba contra ellos. Otra indicación importante, cómo tiene que ser la actitud de estos discípulos cuando visitarán ambientes, lugares, ciudades nuevas. Tienen que ser tienen que estar dispuestos a entrar en cualquier casa. Esto no era posible para un judío del tiempo, que cuando iban al extranjero se preocupaban de ser acogidos, de tener hospitalidad solamente en las casas de los otros judíos, de las otras familias judías, porque de esa manera se podían observar las normas de la pureza. Estaban seguros que en aquellas casas
no había nada de impuro. Jesús rompe con este prejuicio. Los discípulos tienen que tener una mentalidad abierta, tienen que estar dispuestos a visitar, entrar, ser acogidos en cualquier lugar, porque en todos sitios hay buena gente que puede dar esta señal de hospitalidad. Y sobre todo, esa misión que tiene que ser en la línea de la concordia, de la paz, incluso cuando uno no se sienta acogido, dice Jesús, nada de actitudes negativas, sino solamente sacudirse el polvo de las sandalias. Este era un gesto que hacían los judíos cuando volvían a la tierra de Israel, después de haber visitado países extranjeros, se sacudían el polvo porque decían, nada de impuro tiene que entrar en nuestra tierra. Ahora Jesús, con este recuerdo, está diciendo que lo que realmente hace a una persona que sea creyente es el acoger a los demás, porque si uno no acoge, como puede suceder a los discípulos, es que van en estas casas donde son acogidos, si uno no acoge es como si fuera un pagano. Para Jesús, ser paganos o no creyentes no es cuestión de doctrinas o de adorar quién sabe cuáles ídolos, sino el pagano es aquel que no acoge, que no es una persona hospitalaria, que no tiene esa capacidad de abrir las puertas para recibir a las personas que se presenten en su casa. Y por último, dice Jesús, dice el evangelista Marcos, ellos se marcharon y se pusieron a predicar que se enmendaran. Expulsaban muchos demonios y además aplicaban unturas de aceite a muchos enfermos y los curaban. Los discípulos empiezan esa misión, hablan y proponen la conversión, expulsan muchos demonios y también, dice Marcos, ungían con aceite los enfermos para curarlos. No solamente anunciar un mensaje, sino una actitud que pueda comunicar vida, que se interese del bien de la gente, sobre todo los que están mal, y esa capacidad de crear relaciones de fraternidad, de acogida, de igualdad, eso sienta bien incluso a la salud. Esta es la actividad que hacen también los discípulos, ocuparse no solamente de la vida espiritual o del aspecto espiritual de las personas, sino también del aspecto personal, físico, que es necesario para que se vaya realizando el reinado de Dios en esta tierra.